Me llama la atención eso. Pero bueno. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de comenzar la presentación? La revisión del ejercicio en realidad. ¿Y llegaron a algún acuerdo con la profesora Marcela acerca del ejercicio anterior que nos mandó usted? No. ¿Cuál ejercicio, Ámbar? Sobre la subvención, ya sea neto o bruto. Ah, tienes razón. Me olvidé de preguntarle. ¿Para qué te voy a mentir? Me olvidé de preguntar. Ya, Pero sí, porque ya, yo hablé con qué la bueno que profe me ayer dijiste. Ya, ya, y ella tenía una idea de que la subvención era por el neto porque creo que el IVA era recuperable, por lo tanto, o sea, según lo que ella entendía, entonces por eso lo hacía por el neto. ya. Voy a conversarlo. La verdad es que me olvidé. Ni siquiera me acordé de verlo. ¿Para qué te voy a mentir? Así que voy a buscar o sea, lo voy a conversar con ella y hacemos la diferencia, pero tiene que ser, en el encabezado va a estar bien definido, ¿ya? Pero déjame conversarlo. Mira, ahora, de verdad que cuando te dije el ejercicio, ¿qué ejercicio ya? Pero lo voy a conversar con Marcela, ¿ya? Y les voy a escribir en el aula el tema. Como lo hice una vez, me acuerdo yo el semestre pasado también que había una diferencia, les puse ahí un mensajito y un detalle. Qué bueno que me acordaste de eso. ¿Alguna otra cosa? Sí, sobre los activos biológicos, también tuvimos dudas con mi grupo porque las plantas productoras salían seres vivos, no sé si usted vio el ejercicio, Sí, lo salía seres vi. vivos y que, que se espera que se dé fruto, entonces nosotros los clasificamos como plantas productoras. Y según lo que nos había enseñado la profesora Karen el semestre pasado, eso se iba a PPE, a planta de propiedad de equipo. Entonces, y vimos como el paralelo con la profe Karen, y ella lo tenía a activos biológicos no corrientes. Que, o sea, creo que cumple la misma función, pero el tema es que no habían enseñado una cosa, entonces no entiendo la explicación. Ah, ya. En el mismo ejercicio que les dejó la Marcela. Sí. Ah, ya. Yo la verdad es que no miré ese ejercicio, no sé qué detalle tiene el encabezado, pero me parece que lo tenía por acá. A ver, dame un segundo que lo quiero mirar. Y también en ese mismo ejercicio nos faltaba el giro de la empresa, porque para clasificar si era, por ejemplo, se decía ser vivo y también servicio. Entonces, ¿cuál uno dice servicio como que fuera del giro, pero también Ajá, tenía mercadería que parecía que tuviera, era como alguna especie de, de agricultor, una empresa de agricultor, pero no no, sale, no sabíamos. Y muy no sale. importante eso para saber si es mercadería o no y el giro. Claro, no salía ese dato, dices tú. Ouch, aquí. Entonces, esto es, yo lo vi ayer, yo lo vi, revisé la presentación y dije, ah, este ejercicio, ¿para qué? Para no repetir el mismo, no avanzarlo, si lo va a ver Marcela la próxima clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si yo lo vi, yo lo vi. Este parece que no. No, este no es. Espérame un cacho. Espérame un cacho. Resolución para otro ejercicio. No, este no es. Que después vamos a ver la 8 y la 10. Y tengo también ejercicios de eso. Este parece que no. No, tampoco es. Resolución, ejercicio. Este no. No, este tampoco. Este era uno que tenía unos valores pequeños. No, ese no es. Oh, pero encontré un ejercicio que andaba buscando. Este ejercicio. No, no, está ejercicio de este. El ejercicio. Este, ya, lo encontré.
Dice la empresa EPG SA. Así eso, ¿no? Dice, a continuación se presenta estado financiero bajo una asumiendo que la empresa comienza a implementar las normas al primero ya. Déjame buscar. Tiene máquina de depreciación, cuenta recibo, disponible valores de deuda de existencia, impuestos, gasto, impuestos, otro activo circulante. Ya, y después dice, el contador no tiene claridad sobre la existencia, ya la dejó en varios. Ya, los seres vivos. Es una plantación que dará fruto en 2 años más. Esa es la duda que tienes. O más Sí, esa es la arriba. duda, profe. Sí. Ah, ya, porque arriba De dice, hecho, hace la distinción. Arriba decía como planta y abajo plantación que dará fruto. sí, dice seres vivos, primero, ¿no es cierto? Plantas y animales que darán beneficio dentro del año. Eso es de corto plazo. Pero seres vivos, y ahí habla también de una plantación que dará fruto en 2 años más. Claro, te está haciendo la distinción entre corriente y no corriente, nada más. Y operaciones adicionales que se den con el estado financiero y desarrollo. Claro, solamente te hace la distinción. ¿Y cuál era la duda? Que nosotros, la profesora Karen nos había enseñado y que era que esa plantación, o lo entendí así, se llevaba a PPE y en su ejercicio la profe de desarrollo lo pone como activos biológicos no corrientes. Entonces es como un poco Pero ¿por qué contradictorio. te dijo la Karen, por qué la Karen hizo la salvedad respecto de que fuera una PPE? Que según la norma, no me acuerdo mucho, pero era del año del semestre pasado, según la norma, excluía las plantas no productoras. Sí, pues, según la La- NIC 40 o la NIC 41, creo que de activos biológicos se supone que las sí. plantas productoras pasan a APP, todo lo que sería como árbol productor. No, las plantas productoras pueden ser activos biológicos. Lo que pasa es que tienen que cumplir ciertas características. Eso me recuerdo yo, y se revisa mi presentación, aparece específicamente señalado el tema de las plantas productoras. Claro, pero la profesora nos decía que lo tiráramos a PP, Claro, ¿por qué? no activos biológicos no corrientes. Porque O sea, yo tiene creo que que es lo haber tenido mismo. alguna característica, o sea, por eso te digo, para que la planta productora, un árbol que se considera como planta productora, tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga más de 1 año, como el caso de acá, que sea no corriente. Voy a mostrarles esa presentación donde yo lo tengo. Aquí está la NIC 41. Yo tengo unos resúmenes. Les quiero mostrar la parte de... Este ahí, ¿no? Sí, parece que estoy buscándola. ¿Para dónde dejé yo? Justo tengo el tema de las plantas productoras. Una cosecha, un costo. Aquí está. Déjenme mostrarles. Compartir pantalla. Ahí está. Aquí están las características de lo que es una planta productora, lo que dice la NE 41. Es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas. Se espera que produzca durante más de un periodo y tenga una probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto por ventas incidentales de raleos o podas. Entonces, si no cumple estas 3 características, no puede ser un activo biológico. Y lo pasamos a la PPE como te explicó la Karen. Entonces, si a lo mejor en el ejercicio, yo no lo sé porque tendría que revisar ese ejercicio, dice, ¿no es cierto?, que va a ser vendida, ya no cumple las características, por lo tanto no puedes tenerlo como un activo biológico, una planta productora, porque se tienen que cumplir copulativamente las 3 requisitos, que te permita, ¿no es cierto?, elaborar productos agrícolas que dure más de un periodo y que sea muy remota la probabilidad que tú lo vayas a vender. No sé, si tienes, por ejemplo, los limones, una plantación de limones, ¿cómo vas a considerar los limones? ¿Podrías considerarlo como una planta productora? Claro, el árbol. ¿Por qué? Porque el árbol te va a durar más de un periodo, ¿no es cierto?
te permite la elaboración de productos agrícolas, que son los limones. Ese es tu giro, a eso tú te dedicas, a vender, ¿no es cierto?, los limones, que sería el producto agrícola. Y supongamos que existe remota probabilidad en que tú lo vas a vender, esas plantas, esa plantación, por lo tanto sí podría yo llevar esos árboles como planta productora. Esas son las características que me dice la NIC 41. Entonces, en este ejercicio que ustedes están haciendo, o que hicieron, es este, me parece, aquí, dice seres vivos, plantas y animales, ¿ya? Producto agrícola y activo biológico, que darán beneficio dentro del año. Corriente. Seres vivos, plantación que dará fruto en 2 años más. Claro, 10%, no corriente. Entonces, es un activo biológico. Ahora, sí no aparece el giro. Efectivamente, como tú dices, dice la empresa nomás y no aparece el giro. Y aparecen todos los movimientos, que es lo mismo que vamos a... O sea, no es lo mismo, pero es muy parecido al ejercicio que vamos a ver hoy día. Ahí queda más claro, Ámbar, y Más no o sé quién menos. me habló más. Sí, un poco, profe. Es que igual, por ejemplo, en el semestre pasado hicimos ejercicios con NIC 41 y la profe me acuerdo que me ponía árbol de manzano. Y solamente por poner eso, ya yo sabía que tenía que ponerla como propiedad de planta y equipo. Entonces, ahí como que me confundía, no sé, que aparte tenía que tener una remota posibilidad, o sea, tendría que tener la posibilidad de ser vendido. Claro, remoto. O sea, si lo colocas como PPE, es porque algunas de las características que tenemos ahí no la cumple. Por ejemplo, que no te dure más de un periodo. Entonces ahí efectivamente no va a ser un activo biológico. ¿No se recuerdan que yo eso lo vi el año pasado? O sea, el semestre pasado, como para ver... No. Sí, sí, me acuerdo que vimos la sí. NIC 41, pero por eso me acuerdo que lo que recordaba era eso. Por ejemplo, era como árbol de manzano da manzana, ya, PP. Esa era como mi noción de la NIC 41 respecto al- a las plantas productoras. Sí, yo también me Y era acuerdo como, de eso hiciera planta porque como lechuga que se cosecha en el momento, ya eso es activo biológico. sí, Como que Claro, es esa que era como la distinción que yo hacía. ese es el producto agrícola. Ese es el Sí. producto dos, agrícola. ni Sí, dos. claro, eso es un producto agrícola, pero bueno, creo que todas esas dudas hay que aclararlas, porque no se pueden quedar con la Sí. confusión. Y sobre todo ahora Sí, que en esta parte de la NIC 1 vamos a retomar todas las normas que ya vimos en normativa contable 1 y las que se agregan de normativa contable 2. Por lo tanto, tienen que quedar claritos. Voy a hacer las consultas para que hagamos las aclaraciones, porque ya, tampoco he conversado con, y le voy a preguntar, es con Karen, ¿no es cierto? Tengo que hacer 2 preguntas, a Karen y a Marcela. Voy a claro. anotar, porque si no, me voy a olvidar. Yo le puedo mandar el ejercicio porque yo me acuerdo de que no estaba prestando atención y después presté atención y di la profe dijo, se manda PP y yo, ¿qué? Le pregunté de Ya, nuevo. eso sería bueno, Ámbar, así yo me recuerdo, mándame ese ejercicio y yo me tomo de ese y pregunto, Ya. ¿ya? Bueno, como les decía, hoy día lo que vamos a hacer es revisar este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio, que es muy parecido al ejercicio que ustedes estábamos revisando recién, que tienen como, o tenían como tarea, ¿ya? Hay harto movimiento y bastantes datos adicionales. ¿Se fijan? Es que es muy similar. Entonces vamos a revisar qué nos presenta. Nos presenta, ¿no es cierto?, un balance, en donde hay diferentes cuentas, acciones por suscribir, accionista, amortización acumulada del intangible, arriendos, bien raíz, bonos, capital, deudores, etcétera. Ya aquí están mezclados las cuentas. Entonces tenemos los débitos y los créditos. No tenemos los saldos, por lo tanto lo primero que hay que sacar son los saldos, ¿verdad? Ni siquiera un balance de comprobación y saldos, solamente 2 datos, lo que está cargado y lo que está abonado. Entonces ya tenemos todos los datos, lo primero que uno hace para plantear el ejercicio es revisar todas las cuentas, para ver si hay alguna, ¿no es cierto?, que le llama la atención, que no conoce. Y la verdad que aquí mirando, ¿no es cierto?,
Yo diría que no hay ninguna que ustedes no conozcan. Derecho de marca conocen, software. Y la revalorización CPI, ¿es Del capital pagado? no, del capital propio inicial. Esta revalorización del capital propio inicial es la revalorización que se hace tributariamente antes en PCGA. Uno hacía una actualización del capital propio inicial. El capital propio inicial también tiene una forma de determinación. Ahí nos metemos, ¿no es cierto?, más en la parte tributaria. ¿Cómo se determina el capital propio inicial? Entonces, que el capital propio inicial, ¿no es cierto?, el total de activos, menos los hitos, activo depurado, menos pasivo exigible, capital propio inicial. Y ese valor, cuando se aplicaba corrección monetaria en PCGA, se actualizaba por la corrección monetaria del año. De hecho, tú te metes a la página del Servicio Impuesto Interno, ¿no es cierto?, te pones corrección monetaria, te aparecen todos los datos, los valores, los factores, ¿no es cierto?, y los porcentajes de corrección mensual, pero también te dice corrección anual para el CPI, capital propio inicial, y que es la corrección de todo el año. Entonces uno iba actualizando el capital propio inicial año a año, y eso es lo que se refiere revalorización del capital propio inicial, que al final era una tremenda bolsa de gato que se va juntando y juntando plata ahí. Después dice ya, inversión, maquinarias, diferencia de cambio, mobiliario, plantaciones forestales, PPM, acreedor, préstamo, multa, publicidad, corrección monetaria, ¿se fijan? Porque claro, está en PCGA, pues había corrección monetaria. Remuneraciones por pagar y vehículos. Ya uno mira las cuentas y dice, ya no, las conozco todas. Después, ¿qué datos adicionales nos da este ejercicio? Nos dice que para confeccionar los estados financieros y estado de resultado al 31 de diciembre del 2018 de la empresa ABC S.A. Eso es lo que me están pidiendo. Fecha, la fecha del prebalance que acabamos de ver es el 31 de diciembre del 2018. Considerar que aún no se han aprobado los estados financieros por parte del directorio. Ese dato nos sirve para la aplicación de la NIC 8 y NIC 10, que todavía ustedes no la ven, la van a ver más adelante, pero eso es un dato relevante cuando ustedes estén revisando. ¿Por qué? Porque me dice, de acuerdo a la NIC 8 y la NIC 10, básicamente de acuerdo a la NIC 10, si yo puedo o no puedo hacer una modificación en la contabilidad. Porque si ya está aprobado por el directorio, yo no puedo modificar la contabilidad. Pero si no está todavía aprobado por la gerencia, yo sí podría hacer una modificación. Ese es el dato que ese dato me sirve, como les digo, para poder ver si puedo o no aplicar la NIC 8 o la NIC 10. NIC 8, cambio de estimaciones contables. Y después me empieza a dar por cada uno de los conceptos, ¿no es cierto?, algunas consideraciones. Me dice, por ejemplo, que en los activos fijos, la depreciación acumulada está distribuida de manera proporcional a cada uno de los activos fijos. Que el bien raíz, hay un bien raíz por ahí, es un 70% de inmueble y un 30% de terreno, y que ese terreno es mantenido para apreciación del capital. La depreciación se realiza solo el inmueble, obviamente, ¿verdad? Con la nueva aplicación de la NIC 16, 40 y 41, la empresa las adoptó y decide que el 20% del bien raíz será destinado a arrendamiento, de acuerdo a la NIC 40. Las plantaciones forestales serán tratadas de acuerdo a la NIC 41, considerando que el 60 está dentro del ciclo normal de operaciones y un 40 no. O sea, hacemos la distinción entre corriente y no corriente. El terreno lo someten a una reevaluación y los expertos opinaron que su valor debe aumentarse en un 45%. Respecto de los intangibles, la amortización acumulada que hay de intangible es un 80% de los derechos de marca y un 20% de un software computacional. La empresa define que este software no seguirá generando beneficios económicos, por lo tanto decide ajustarlo de acuerdo a la NIC 38 e informa que no existe un valor de recupero en el mercado. ¿Qué quiere decir acá? Que no seguirá generando beneficio económico. Entonces no se están cumpliendo las condiciones para poder tratarlo como un intangible, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarlo de mi intangible. ¿Y cómo hago eso? Castigo, ¿no es cierto?, ese
software, es un software, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque como dice, no seguirá generando beneficio económico futuro. Y es uno de los requisitos para poder aplicar la NIC 38. Después los deudores por venta, dice, se informa que la incobrabilidad de estos deudores representa el deterioro que han tenido las cuentas por cobrar. Eso siempre es así. Durante el periodo y que no se recuperará. Perfecto. Entonces, nosotros, como estamos en PCGA, aparece la cuenta de deudores por venta. Aplicando NIC 36, yo tengo que reconocer el deterioro. Por lo tanto, reconocemos deterioro. En las existencias se indica que la obsolescencia corresponde a la diferencia entre el costo y el costo de reposición. De acuerdo a la NIC 2, se indica que para este activo debe utilizarse el valor neto realizable, que es de 7.300.000. Entonces aquí tenemos una mezcla. ¿Se fijan? Porque estamos por un lado diciendo que hay una obsolescencia, que es la diferencia entre el costo y costo de reposición, y por otro lado estamos aplicando BNR. ¿Ya? Después, respecto a las provisiones, dice que hay juicios pendientes, que son 4, que 2 tienen fecha de vencimiento probable dentro del 2019, y esto estamos al 31 de diciembre del 2018, o sea, no estamos mostrando el movimiento del 2019. Y los otros, el juicio 3 y 4, a partir del 2018. Acreedores comerciales. Corresponden a compras en el extranjero, en dólares. Por lo tanto, la diferencia de cambio representa la variación por tipo de cambio que se produce en el periodo. Ahora, se sabe que el saldo de la cuenta de acreedores comerciales son 5.384,62 dólares. Y se informa que un dólar al 31 de diciembre del 2018 vale 670 pesos. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, la NIC 21. Y en la corrección monetaria, dice, la empresa está inserta en un entorno económico no inflacionario, NIC 29, por lo tanto, la corrección monetaria no debe aplicarse. Y esta corresponde solo a la revalorización del capital propio inicial. Se pide que realice todos los ajustes que sean necesarios para mostrar los estados financieros básicos, definitivos y de acuerdo a la NIC-NIF para una sociedad anónima. Este es el ejercicio. Se parece, ¿no es cierto?, al que ustedes vieron. Debería ser muy parecido. ¿Sí o no? Ya, vamos a compartir ahora acá. No, no están viendo nada. Ahora sí. Ya. Ahí está el estado financiero. Vamos a partir primero. Ya. Este ejercicio es largo. O sea, para hacerlo en una prueba, es largo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como nos entregan tan poquita información, lo único que nos entrega son las cuentas, ¿no es cierto?, y los totales de débitos y créditos. Entonces, lo primero que tenemos que partir haciendo es sacando nuestros saldos y clasificando las cuentas en activo, pasivo, pérdida, ganancia. O sea, terminando de elaborar el balance de 8 columnas, porque este es un balance de 8 columnas, ¿verdad? Entonces, nos entregan estos valores, vamos a sacar los saldos, deudores o acreedores. Ustedes inclusive acá lo pueden separar. Pueden colocar saldo deudor, saldo acreedor, como ustedes quieran. Acá se anota se anotó solamente la cuenta. Se anotó solamente la cuenta. Ay, perdón. Se anotó solamente la cuenta, entonces se saca la diferencia. ¿No es cierto? Por ejemplo, en acciones por suscribir tiene 30 de débito, 24 son 6. ¿Qué pasa con esas acciones por suscribir? Son activos. En el caso de los accionistas también tenemos 6 millones, ¿no es cierto? También es un activo. Tenemos la amortización acumulada del intangible, ¿no es cierto? Pasivo. Tenemos por otro lado los arriendos pagados por anticipado, por lo tanto son un activo. Tenemos también el bien raíz, es un activo. Tenemos por aquí bonos a 4 años, es un pasivo. ¿Se fijan? Porque tiene un saldo deudor. O sea, quiere decir que esto no es una inversión que yo hice en bonos, sino que son bonos que tengo que pagar. Después tenemos por otro lado 30 millones de capital. Tenemos 3,5 millones de los deudores por venta. Tenemos por aquí gastos generales, cuenta de resultados. Tenemos costo de venta, cuenta de resultados. Después tenemos más por acá, perdón.
Tenemos por acá también 9.900.000, que es el banco. Y tenemos también depósito, perdón, a 60 días. Acuérdense que se consideran como efectivo y efectivo equivalente los depósitos hasta los 90 días, por lo tanto esto es un efectivo equivalente. Tenemos también la depreciación acumulada del activo fijo. Tenemos el derecho de marca, el software. Después que tenemos aquí una devolución de ventas. Tenemos una estimación de los incobrables, lo que veíamos delante, una estimación de obsolescencia, que es la diferencia, dijeron, entre costo de histórico y reposición. Después tenemos existencia por 8 millones. Después tenemos acá 8 millones 9, que es lo que es eso, a existencia. Después tenemos gastos bancarios, gasto, obviamente. Tenemos por aquí 53 millones, que deberían ser las ventas, ¿no es cierto? Son las ventas. Tenemos también la revalorización del capital propio, fíjense que se trata como un pasivo. Tenemos la inversión a 90 días disponibles para la venta. Tenemos maquinaria, la diferencia de cambio. Como tiene un saldo deudor, por lo tanto, es un resultado pérdida, ¿verdad? Tenemos 7 millones de mobiliario, plantas forestales, PPMs. Aquí tenemos los acreedores, préstamo, provisión de multa. Tenemos por acá publicidad, tenemos corrección monetaria y remuneraciones. Remuneraciones por pagar, obviamente pasivo, y los vehículos que son un activo. ¿Ya? Hicimos sacamos nuestros valores y fuimos clasificando cada una de las cuentas. Después que ya tenemos eso hecho, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que hacer es pasar este balance de 8 columnas a un estado de situación financiera o un balance clasificado. Pero, por otro lado, este balance que es de 8 columnas está hecho bajo PSGA y tenemos que rectificarlo, ¿no es cierto?, con la aplicación de la NIC porque se va a hacer adopción de la IFRS. Por lo tanto, este balance que es del 2018, como todavía no es aprobado por el directorio, podemos hacer la conversión. Entonces vamos viendo cada una de las situaciones. Yo las fui pegando acá para que sea más fácil ir revisando, ¿no es cierto? Y no nos vamos devolviendo al Word. Entonces, Profesora, sí, Amber. tengo una duda con respecto al efectivo y efectivo equivalente del depósito a plazo. ¿Eso, de acuerdo a qué NIC era que se llevaba efectivo y efectivo equivalente? ¿O depende de las políticas de la empresa? No, está definido que se considera efectivo y efectivo equivalente los depósitos a plazo hasta 90 días. Ah, ya. Está Ya, definido así. Si tú tienes sobre los 90 días, ya no es un efectivo, no lo puedes clasificar en el estado de situación financiera de esa manera. ya, gracias. Me parece que Marcela le subió no la FECU, sino que la circular de la super. Sí. ¿Dónde está? Ah, ya. Entonces, lo primero que me piden es respecto de los activos fijos, ¿no es cierto? Que haga los ajustes de los activos fijos. Y aquí me dan bastante información. Me dicen que la depreciación se distribuye de manera proporcional, ya, perfecto. Que el bien raíz corresponde a un 70% inmueble y 30% terreno, y que este es mantenido por una apreciación del capital. Y la depreciación se realiza solo al inmueble. Entonces, lo primero que tengo que hacer, es saber cuánto es lo que tengo en mi cuenta activo fijo, porque va a dejar de ser cuenta activo fijo, y yo voy a aplicar NIC 16 y la voy a pasar a PP. Entonces empiezo a sacar todos los valores que correspondan a activo fijo. Entonces voy buscando. Me voy obviamente, ya tengo la clasificación de activo, entonces empiezo a buscar acá los activos. Digo, ya, tengo un bien raíz. Después sigo mirando, ¿no es cierto? Sigo mirando. Que tengo acá, ese es intangible, ese es intangible. Equipos computacionales, ahí tengo otra PPE. La existencia no, NIC 2. Maquinarias, ahí tengo otra PPE.
Mobiliario y estantería. Otra, ya, no. Y los vehículos. Entonces me traigo estos valores para acá. ¿Se fijan? Los voy pinchando uno por uno. Pam, 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 pam. Todos los valores. ¿Y cuánto es lo que me suma esto? Me da 50.100.000. Ese es el monto que tiene esta empresa en los activos fijos. Acá me dice, una vez que ya saqué el total, voy a ver este dato que me dan acá, porque me dicen que el bien raíz es un 70% inmueble y 30% terreno. Entonces, ¿cuál es el bien raíz? ¿Cuánto vale? 18 millones. Separo, ¿cuánto es inmueble y cuánto es terreno? Digo, un 70% es inmueble y un 30% es terreno. ¿Ya? Primer dato. Ya, ahí hice el detalle. Después dice, con la nueva aplicación de la NIC 164041, la empresa las adopta y decide que el 20% del bien raíz será destinado a arrendamiento de acuerdo a la NIC 40. Entonces yo ya separé el valor del inmueble, que era un 70% del total del bien raíz. Y que de ese total, de ese valor del inmueble, un 20%, como dice acá, será destinado a arrendamientos. Entonces, calculo el 20% de ese valor y me da 2.520.000. ¿Cuál es el valor, el saldo que me queda entonces en el inmueble? 10.080.000. ¿No es cierto? Esto yo lo voy a poner aquí porque no me confunda leerlo. Listo. Tengo ese primer dato, ok. Después dice... ya, las plantaciones, pero más abajo estoy en las plantaciones, todavía no me voy a pasar ese dato. El terreno lo someten a una revaluación y los expertos opinaron que su valor debe aumentar en un 45%. Entonces aquí tengo el terreno, lo acabo de separar, porque como tenía los 18 millones, un 70 es de inmueble y un 30 de terreno. Eso es lo que me dice. Entonces este valor lo someten a una revaluación y dice que debe aumentar en un 45%. Entonces calculo el tiro. ¿Cuál es la revaluación positiva del terreno? Son 2.430.000. ¿Ya? Aparte, me están diciendo que la depreciación se distribuye de manera proporcional a los activos fijos que correspondan. Es decir, no al terreno, ¿verdad? ¿Cómo saco yo este porcentaje? Porque tengo un monto de depreciación. Si yo voy a mirar el balance, el monto de la depreciación son 2,5 millones, pero es una bolsa de gato. No me dice cuánto es la depreciación de cada uno de los equipos. ¿Dónde es que está? Porque más encima esta cuestión no está ni en orden. Depreciación. ¿Se fijan? Ahí está. Depreciación acumulada activo fijo. Un gran total. Listo, entonces, ¿cómo sé yo cuánta depreciación le corresponde a cada uno? ¿Qué es lo que hago? Saco estos porcentajes. Estos porcentajes van a ser cuánto es lo que representa cada uno de los bienes respecto de este total. ¿Por qué de este total y por qué no de este otro? Porque en este valor, ¿no es cierto?, tenemos incluido la parte del terreno, ¿no es cierto?, que no corresponde calcular su depreciación. Entonces, cuando hicimos esta diferencia, nosotros le estamos restando a mi total de activo fijo el monto del terreno. Entonces, ¿cuánto me queda este nuevo monto? En 44.700.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber qué porcentaje representan el bien raíz, los equipos computacionales, la maquinaria, el mobiliario y los vehículos, respecto de este nuevo valor. Y es así como saco, ¿por qué? ¿Por qué estoy sacando estos porcentajes? Porque necesito poder distribuir la depreciación acumulada. Entonces digo ya, este valor, que es el nuevo monto del inmueble, que es solamente 7 millones, o sea, un 70%, ¿verdad? ¿Qué valor representa de este nuevo valor? De este nuevo monto, un 28%. En el caso de los equipos computacionales, son un 0,08. En el caso de la maquinaria, que es la más importante, es un 36%. Acá tenemos el mobiliario, es un 16%, y por último, ¿no es cierto?, el vehículo representa un 12%. Aquí he calculado mis valores, el porcentaje. ¿Para qué lo hice? Para poder asignar o distribuir la depreciación acumulada. ¿Cómo hago esta distribución de la depreciación acumulada? Tengo que multiplicar ese porcentaje
que lo acabo de calcular, ¿no es cierto?, por el monto que tengo de depreciación para poder asignarlo. Entonces digo, de los 2,5 millones, como mi bien raíz representa un 28%, entonces un 28% de la depreciación acumulada corresponde al bien raíz. En el caso de los equipos computacionales, como representan un 8%, un 8% de los 2,5 millones son de los equipos computacionales. Las maquinarias un 36%, el mobiliario un 16% y los vehículos un 12%. Y hago la distribución, ¿no es cierto?, de mi depreciación acumulada. ¿Qué es lo que tengo acá? Cuando hago el cálculo, ¿no es cierto?, del bien raíz, que fue lo que hice, tomar el 28% que está calculado sobre el inmueble, ¿no es cierto?, que es un 70%, y digo ya, son 704. Pero aquí estoy diciendo que este valor, el bien raíz, por un lado, tiene un 80%, porque fíjense lo que dice acá. Dice que en el bien raíz hay un 20% que se destina para el 20% del bien raíz será destinado a un arrendamiento de acuerdo a la NIC 20. Por lo tanto, de este nuevo valor que tenemos del bien raíz, que eran 12.600.000, yo sé que un 20% lo voy a destinar a una propiedad de inversión. Por lo tanto, esa propiedad de inversión, ¿no es cierto?, esta parte de la depreciación que tiene el total, porque lo calculé sobre el total, un 20% de este valor corresponde, ¿no es cierto?, al bien raíz. Aquí está, o sea, un 80% al bien raíz y un 20% a la propiedad de inversión. Respecto de la depreciación, porque acuérdense que también se van amortizando las propiedades de inversión. ¿Por qué saco este dato? Porque yo necesito hacer el asiento contable, que los vamos a revisar al tiro. Entonces, en esta primera parte, ¿qué fue lo que hice? Primero, totalicé mis activos fijos. ¿Ya? ¿Cuánto tengo de activos fijos? Lo sumo todo, lo saco del balance, me da este valor. Hago la separación del inmueble y el terreno, por lo tanto me disminuye mi monto total del activo. ¿Por qué? Porque necesito hacer esta asignación, calcular estos porcentajes para poder asignar la depreciación. Entonces hago la separación del inmueble, ¿no es cierto?, cuánto es bien raíz y cuánto es terreno. Hago también una separación porque me están diciendo que hay un 20% del bien raíz que va a pasar a una propiedad de inversión y por lo tanto saco el saldo, cuánto es lo que me va a quedar en el inmueble. En el terreno me dicen que tiene una revalorización positiva, la calculo para poder ocuparla en mi asiento. Y cuando hago la distribución de la depreciación, ¿no es cierto?, la hago en base a estos porcentajes que saqué, que son el nuevo valor, ¿no es cierto?, porque el terreno no tiene depreciación, por lo tanto lo tengo que dejar fuera. Entonces hago el cálculo, pero en el bien raíz tengo que tener ojo. ¿Por qué? Porque de este total que yo distribuí, que corresponde, ¿no es cierto?, a los 12.600.000 respecto de 44.700, sé que en ese valor hay una parte de amortización de la propiedad de inversión, porque no los 12.600.000 van a quedar en el activo fijo, en la APP. Hay un 20% que se va a ir como propiedad de inversión. Entonces, ese 20% también tiene un porcentaje de esta depreciación acumulada, que ahora va a ser una amortización de una propiedad de inversión. Entonces, hago este cálculo. Y después acá, como dato, es solamente la resta, ¿no es cierto?, la resta de los valores, para saber cuáles son los valores libres que me van a ir quedando, ¿no es cierto? El valor contable menos la depreciación, entonces aquí yo voy calculando mis valores libres. ¿Ya? Ahí están, todos los valores libres. ¿No es cierto? Listo. Entonces, ¿cómo contabilizo eso? Porque aquí solamente hicimos los cálculos, pero ahora yo tengo que contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Voy a sacar todos estos activos fijos. Y como voy a aplicar la IFRS, ahora me los voy a llevar a la PPE. Entonces, reconozco una PPE. ¿Por qué valor? Por lo que acabamos de sumar. Por 44.700.000 la PPE. Tengo una propiedad de inversión, que es la parte del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno, dice acá, es mantenido para apreciación del capital. Y recuérdense lo que dice la NIC 40, que cuando yo tengo, ¿no es cierto?, bienes para apreciar
para que aumenten de valor, aumente su plusvalía, esos son propiedades de inversión. Por lo tanto, me llevo la parte del terreno y ahí hago, ¿no es cierto?, los mismos 50.100.000 que tenía antes. Hasta esa parte estamos bien. ¿Qué pasa? Que tengo también la depreciación acumulada, pero depreciación acumulada de los activos fijos. Entonces tengo que saldar ese monto de la depreciación acumulada de los activos fijos porque ahora no se llama así. Ahora es una depreciación acumulada de la APP. Entonces saldo ese valor y también saldo el monto que tenía en el activo fijo, o sea, en el bien raíz, y los voy, como vienen separados por cuenta arriba, también los desgloso por cada una de las cuentas y reconozco la depreciación ahora como depreciación acumulada de la APP. Saldé la que decía activos fijos y reconozco la depreciación de la APP. Entonces, por un lado me quedé con una APP, con una propiedad de inversión y con una depreciación acumulada de la APP. Y saldo, ¿no es cierto?, los otros valores, esos y esos valores que están acá. Y ya se van, desaparecen, ¿no es cierto?, en esta nueva contabilidad que estamos haciendo bajo IFRS. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte. En la primera parte también, antes de preguntarles si se entiende o no tienen alguna duda, tenemos la propiedad de inversión. Acuérdense que esta propiedad de inversión, que nosotros la tenemos acá, que son los 5.4 millones, que corresponde al terreno, dice que tiene una revaluación positiva del 45%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que incrementar su valor. ¿Contra qué? Contra la cuenta superávit en revaluación de terreno. ¿Por qué valor? Por 2.430.000. Y les aumentamos el monto. Todavía no terminamos la primera parte. Esto es solamente el primer punto. Imagínense, llevamos 3 asientos. Vamos a ver el tercer asiento. ¿Qué pasa? También que en la primera parte nos hablan de la propiedad de inversión. Acuérdense que aquí el ejercicio dice que el 20% del bien raíz se va a destinar a arrendamiento. Perdón. Ay, me picó la garganta. Entonces, nosotros aquí lo teníamos calculado. ¿No es cierto? Nuestro 20% son 2.520.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos 2.520.000? Lo tengo que considerar como una propiedad de inversión. Pero resulta que esos 2.520.000 yo ya los ajusté aquí, en el asiento anterior en la PPE. Por lo tanto, los voy a sacar de la PPE y me los voy a llevar a la propiedad de inversión. Pero también hay una depreciación, que lo tengo arriba en la depreciación. ¿Y cuánto era ese monto de depreciación? 140.940. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí consideré, aquí metí toda la depreciación, me la llevé a depreciación acumulada de la APP. Entonces, ¿de dónde tengo que rebajarla ahora? De depreciación acumulada APP. ¿Y dónde la voy a reconocer? En depreciación acumulada propiedad de inversión. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reconozco la propiedad, la rebajo de PPE, porque ya aquí estaba incorporada en la PPE, rebajo la depreciación acumulada de la PPE, porque fue lo que hice en el asiento anterior, y la reconozco, ¿no es cierto?, en depreciación acumulada, pero ahora de la propiedad de inversión, ¿ya? En otra cuenta. Estos 3 asientos son los que tenemos que hacer solo para este punto, solamente para la parte del activo fijo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? ¿Me escuchan? Sí, Tiene, profe, es medio enredado, pero se entiende. Es enredado. Lo que pasa es que es enredado, o sea, ustedes pueden hacer los cálculos si quieren de otra manera, menos sintetizado como está acá. Ustedes lo van viendo. El tema es que tengan claridad en los conceptos, en la aplicación de la norma. Cómo hagan los cálculos, si llegan a lo mismo, no importa, está bien, como ustedes lo quieran hacer. Pero el tema es que tengan claridad, ¿no es cierto?, en qué. Tenemos que reconocer la propiedad de inversión, qué pasa con las depreciaciones acumuladas, y en este orden, ¿no es cierto?, queda bastante claro en donde yo primero hago todo el cambio, todo el reconocimiento, saco todo lo que tenía de activo fijo, que está aquí, y lo reconozco todo como PP.
Pero hago también la separación de la propiedad de inversión, al tiro. Y obviamente que están las depreciaciones acumuladas, pues si ya no se vayan, ya no es depreciación acumulada del activo fijo, ahora es depreciación acumulada de la PP. Entonces, eso es lo que hago, le cambio el nombre nomás. La saldo, ¿no es cierto? Porque tenía un saldo acreedor, entonces la anoto al debe para netearla y reconozco este nuevo valor que va a ser de la depreciación acumulada de PPE. Listo, hicimos eso. Después hago el reconocimiento de la revaluación del terreno, que hago eso significa que el terreno que yo lo tenía un monto más pequeño, le aumentó, hice una retasación, entonces me dijeron, no, sabéis que este terreno en realidad no vale eso, vale un 45% más. Ah, perfecto, tengo que aumentar el valor de la propiedad de inversión. Entonces, lo aumento en 2.430.000. Y por otro lado, tengo también, que ahí yo creo que es un poco más enredado, decir que del terreno, o sea, perdón, del bien raíz, hay una 20% que yo voy a destinar a arrendamiento. Entonces tengo que ir a ver dónde tengo ese bien raíz. Ya lo tengo en la APP. Ya está aquí, porque hice en el primer reconocimiento. Entonces, es de aquí de donde lo tengo que sacar y llevármela a la propiedad de inversión. Pero la depreciación acumulada también la tengo acá, pues si ya hice el cambio. Entonces, ¿qué es lo que hago? La saco de ahí y me la llevo a esta depreciación de propiedad de inversión. Solamente orden. ¿Ya? Después acá, ya, y viste, el valor libro, me va a servir después para hacer el estado de situación financiera, pero es solamente un dato. Después vienen las plantaciones, aquí, activos biológicos, y esa no la pegué. Sí, parece que estaban acá. Ya, sí. Dice, las plantaciones forestales son tratadas de acuerdo a la NIC 41. Eso se entiende ¿por qué? Porque ya se hizo un análisis y por lo tanto dice que cumple con la norma. Entonces, si cumple con la NIC 41, ya no está definiendo el ejercicio que se aplica a la NIC 41. ¿Qué dato me dice? Considerando que el 60 está dentro del ciclo normal de la operación y el 40 no. Listo. El 60% está dentro del ciclo normal. Entonces, lo único que tengo que hacer es tomar este valor de las plantaciones biológicas, que es el dato, ¿no es cierto?, que viene de arriba, 1.428.000, y lo divido cuánto es corriente y cuánto es no corriente. Y es un 60-40. Entonces 60, 40, y eso mismo la saco, ¿no es cierto? La saco de plantaciones forestales, ya no se va a llamar así la cuenta, y la reconozco como un activo biológico corriente y un activo biológico no corriente. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la NIC 41, estamos hablando ahora de activos biológicos. Entonces la reconozco ahí y hago, ¿no es cierto?, nuestra separación entre corto y largo plazo, o corriente y no corriente. Eso es la parte, ¿no es cierto?, de las plantaciones biológicas. Después la parte del intangible, me dicen que la amortización acumulada del intangible es un 80% de los derechos de marca y un 20% del software. La empresa define que el software no va a seguir generando beneficio económico, por lo tanto decide ajustarlo de acuerdo a la NIC 38, e informa que no hay un valor de recupero del mercado, en el mercado. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es sacar, ¿no es cierto?, este software del intangible, pero lo primero que vamos a separar, a ver, cuánto corresponde la amortización a los derechos de marca y cuánto corresponde al software computacional. Entonces hacemos lo mismo que hicimos arriba. A ver, ¿cuánto tenemos en intangible? Tenemos dos conceptos, el derecho de marca y el software. Me traigo los valores que tengo arriba en el balance. ¿Se fijan? Voy a buscar en mi balance, ahí tengo el primer valor, ¿no es cierto?, que es el derecho de marca, y hago lo mismo con el software computacional. Por eso es que es importante hacer primero esta clasificación. Ahí está, los 4 palos y medio. ¿Ya? Después que ya tengo esto sumado, ¿no es cierto?, digo, ya tengo este valor en mi intangible. ¿Qué pasa con las amortizaciones? También las amortizaciones, ¿no es cierto?, está el dato arriba, me dice que es 1.400.000. Y hago la asignación. Si me están diciendo que un 80% al derecho de marca y un 20% al software computacional.
Entonces ya tengo estos nuevos valores para poder hacer mi asiento. Me voy a la contabilidad, ¿no es cierto? Y hago los ajustes. Reconozco un intangible por 10.734.914 y neteo, ¿no es cierto? Reverso la cuenta derechos de marca y software computacional, porque es así como aparecen acá, en este balance de 8 columnas. Entonces las saco, ya no se van a llamar derecho de marca ni software, ahora es intangible. ¿Por qué valor? Por estos valores que aparecen aquí, que era un 60, me parece, y un 40. Listo. Ya me quedó reclasificado en los intangibles. Y por otro lado, me dicen que como ya no cumplen las condiciones para ser considerado intangible el software computacional, tengo que castigarlo. O sea, no me dicen que lo castigue, pero sé yo que en base a la NIC 38, cuando yo ya no me va a reportar beneficio económico futuro, ya no cumple las características de un intangible, por lo tanto no puedo considerarlo como intangible. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver cuál es el valor, ¿no es cierto?, que yo tengo de este software. Tengo 4,5 millones. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Que era el valor, teníamos el derecho a marca y el intangible, 4,5 millones. ¿Qué es lo que tiene además este intangible? Tiene su amortización, que son los 280 que le acabamos de calcular. ¿Cuál es el valor neto que tiene este software computacional? 4.220.000. Ese es el valor por el cual yo tengo que castigar el software, por su valor neto. Reconozco la pérdida por 4.220.000. ¿Por qué? Porque por otro lado, tengo que considerar la depreciación acumulada de este intangible y rebajarlo, obviamente, de mi intangible, porque aquí ya lo incluí. En el primer asiento, cuando hicimos el cambio de estos dos intangibles, derecho de marca y software, ¿no es cierto? Y me los llevé ya al intangible, ya están en la cuenta intangible. Por lo tanto, acá cuando hago el castigo, lo hago desde la cuenta intangible. Pero tengo también esta depreciación acumulada del intangible, que ¿cuánto es lo que tiene acá? 280.000 pesos. Una depreciación o una amortización, ¿no es cierto? Porque esto, depreciación acumulada, es amortización. Déjenme ver si este valor, este dato, no, este dato viene de acá. Y este dato viene de acá. Claro. Se fijan que aquí hay un nombre que está mal puesto porque la cuenta es amortización acumulada. No es depreciación. Es amortización. Amortización. Porque los intangibles se amortizan. Entonces rebajamos nuestra amortización acumulada del intangible, ¿ya? Por 280.000. Rebajamos nuestro intangible por 4,5 millones, sacando, ¿no es cierto?, este software computacional, y por lo tanto reconozco una pérdida, ¿no es cierto?, de 4.220.000, que es el valor neto. En el fondo estoy reconociendo pérdida por eso y por eso, ¿no es cierto?, pero la tengo que desglosar. Y ahí hago mi ajuste, ¿no es cierto?, de lo que me están diciendo del intangible, que no fue más que llevármelo a la cuenta intangible y después sacar este software de la cuenta intangible, netear, ¿no es cierto?, la amortización, rebajar el monto de la amortización que tiene el intangible y reconocer un castigo porque ya no está cumpliendo con las características que me dice la NIC 38 para poder reconocerlo como un intangible. Ahí, ¿queda claro esta parte? ¿Sí? Sí. Ya. Aquí en los deudores incobrables, no me acuerdo dónde está ese dato. Déjenme mirar una cosita respecto de los incobrables, que es lo que decía. Ah, ya.
Se informa que la incobrabilidad representa el deterioro que han tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no se recuperará. Ya, es que justo no pegué la escritura acá. Entonces, así pues, representa el deterioro que han tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no se recuperará. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo vamos a llegar a ese valor para poder reconocer este 1.600.000? No, este valor estaba pensando yo. Se ajusta a la estimación de incobrabilidad. Porque ¿dónde me decía eso? Si me hablaba algo de eso. Aquí. Se indica que la obsolescencia, porque este asiento es de deudores incobrables. Claro, pues, deudores incobrables, lo que tengo acá. Se informa que la incobrabilidad representa el deterioro que han tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no serán recuperables. Entonces, esto tengo dos cosas. Este 1.200.000 que viene de acá arriba. Aquí. Estimación de deudores incobrables, 1.200.000. Me dice que ese 1.200.000 representa el deterioro. Efectivamente, la incobrabilidad es un deterioro de la cuenta de acuerdo a la NIC 36 y que por lo tanto no se va a recuperar. Entonces, si yo no voy a recuperar, ¿qué saco con tener esta cuenta de estimación de deudores incobrables? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a reconocer el deterioro. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esta cuenta, ¿no es cierto?, que está acá arriba, de 21, que tiene un saldo acreedor, la voy a netear, la saco, la elimino, y lo que reconozco es el deterioro del incobrable. Deterioro acumulado de deudores incobrables. ¿Por cuánto? Por 1.200.000, que es el valor que tengo arriba. Entonces, neteo el incobrable, el saldo, ¿no es cierto? Y me queda este deterioro acumulado de deudores incobrables. Acumulado. Eso es lo único que me dicen respecto de la incobrabilidad. Respecto de las existencias, me dicen que hay una obsolescencia, que es la diferencia entre el costo y costo de reposición, pero que la NIC 2 tiene, ¿no es cierto? Se indica que de acuerdo a la NIC 2, el BNR es de 7.300.000. Entonces, ¿qué voy a hacer con las existencias? Primero, saber cuánto es lo que tengo en existencia. Es ese valor, se le trae de arriba del balance. ¿Cuál es el BNR? 7.300.000. Entonces tengo por un lado el valor libro y tengo mi BNR. ¿Qué es mayor? Es mayor el valor libro que el valor neto de realización. Por lo tanto, si es mayor el valor libro, efectivamente estoy ante un deterioro. Porque este es el valor, ¿no es cierto?, que yo podría vender mis mercaderías y no en 8.900.000. Está sobreestimada el costo del inventario. Por lo tanto, tengo que reconocer también este deterioro de las existencias. ¿Por cuánto? Por 1.600.000. Y eso nosotros sabemos hacerlo, que se reconoce una pérdida por deterioro de existencia a un deterioro acumulado de las existencias. ¿Por qué valor? Por la diferencia que me da entre el libro y el BNR, que son 1.600.000. Entonces ajustamos también las existencias de acuerdo a la NIC 2. Las ajustamos. Después, por otro lado, me dice aquí que hay también obsolescencia y qué es la diferencia entre el costo y el costo de reposición. Entonces, ¿qué pasa con esa obsolescencia? Si yo voy a mirar el balance, ¿no es cierto? Yo voy a mirar voy a mirar el balance. Me aparece una cuenta aquí, estimación de obsolescencia de existencia, 1.300.000. Entonces, esa obsolescencia, ¿no es cierto?, no corresponde porque nosotros estamos ajustando a BNR. No estamos comparando el costo histórico con el costo de reposición, cuánto me costaría de volver a comprar esa mercadería. Estamos reconociendo su deterioro acá, a través de la aplicación de la NIC 2 y el cálculo, ¿no es cierto?, la comparación con el BNR.
Entonces, esta obsolescencia es como duplicar el concepto de que efectivamente está deteriorada la existencia. No podemos hacer las dos cosas. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que hago? Saldo esto, que es la estimación de obsolescencia, la neteo. ¿Y dónde me voy a llevar ese dato? ¿Dónde me llevo la contracuenta de esta estimación de obsolescencia? Como son datos que vienen de años anteriores, ¿qué es lo que tengo que usar? La cuenta resultados acumulados. Acuérdense que en esta cuenta es la cuenta en donde nosotros dejamos reflejados todos los movimientos, todos los ajustes que vengan de periodos anteriores, no del mismo periodo. Entonces me la llevo a la cuenta resultados acumulados. Y ahí saldé esta cuenta de obsolescencia. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Están escuchando? ¿Se quedaron dormidos? Sí. Ya. Me voy a las provisiones, NIC 37. Dice el ejercicio, se indica que los juicios pendientes son 4. 2 tienen fecha de vencimiento dentro del año 2019. Acuérdense que estamos en el 2018. Los otros, el 3 y el 4, a partir del 2018. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo mismo, voy a buscar cuánto es el monto que tengo de provisiones. Entonces, las provisiones dice que están en el D35. Vamos a mirar aquí. Provisiones, multas, juicios pendientes, 3.400.000. Ese es el valor. Entonces, me llevo esos 3.400.000 para acá. Y como me están diciendo que hay, que son 4 juicios, que 2 tienen vencimiento en el próximo año y 2 tienen vencimiento en el 2018. Entonces divido, ¿no es cierto?, provisiones que son dentro del periodo o corrientes y provisiones que están fuera del ciclo, que serían las provisiones no corrientes. Y lo único que hago acá es clasificarla, saldar esa cuenta que se llama provisiones multa de juicio pendiente y reconocer las provisiones corrientes y las provisiones no corrientes. Hago solamente la división, la separación. Eso, nada más con las provisiones. Después, en los acreedores comerciales, me dicen que son compras en el extranjero que están en dólares. Y que estas compras, ¿no es cierto?, son 5.384 dólares. Y me dan el valor del dólar al cierre. Entonces, ¿qué me dice la NIC 21? Que si yo tengo, ¿no es cierto?, acreedores o compras o ventas, ¿no es cierto?, con el extranjero en dólares, yo tengo que dejarlas expresadas su moneda al cierre. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto es la moneda al cierre? Voy a buscar el monto de los acreedores, lo voy a buscar aquí en mi balance, ¿no es cierto? Ahí lo tengo. Acreedores comerciales, 3,5 millones. Entonces me llevo ese valor, digo, ¿cuántos dólares son estos 3,5 millones? Me lo están dando, son 5.384,62 dólares. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente tomo esa cantidad de dólares, multiplico por el tipo de cambio al cierre y me da 3.607.000. O sea, si se recuerdan cuando vimos la NIC 21, hacíamos la comparación. Yo tengo 3,5 millones, pero como varió el tipo de cambio, aumentó, entonces ahora tengo 3.607.000. Como este es un acreedor comercial a quien yo tengo que pagar, para mí esta diferencia de cambio es una pérdida. Porque yo antes tenía que pagar 3,5 millones. ¿Cuánto tengo que pagar ahora? 3.600.000. Se incrementó el valor de mi deuda. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy? Hago el reconocimiento de la diferencia de cambio, cuenta de resultado pérdida, y aumento mi pasivo de acreedores comerciales en 107.000 pesos. ¿Verdad? Porque ahora tengo que pagar más plata. Si yo quisiera liquidar el 31 de diciembre, ya no pago 3,5 millones, pago 3.607.000. O sea, hacemos también el ajuste. Y por último, tenemos la cuenta corrección monetaria, que es lo que yo le explicaba adelante, que ya no hay corrección monetaria, y con las PCGA principalmente el monto más importante de la corrección monetaria se iba por el lado de la revalorización del capital propio inicial. Entonces dice, la empresa está inserta en un entorno económico que es no inflacionario, por lo tanto la corrección monetaria no debe aplicarse, y esta corresponde solo a la revalorización del capital propio inicial.
¿Cuál es el valor que nosotros teníamos en la revalorización? Es 1.312.500, ¿no es cierto? 1.312.500. Entonces, saldo, reverso, revalorización del capital propio contra la cuenta corrección monetaria. Si yo voy a mirar la cuenta corrección monetaria, está acá arriba también. Busquémosla. Corrección monetaria, ahí está. 1.312.000, una anotación al debe, porque la cuenta corrección monetaria tiene tratamiento de cuenta resultado, pérdida o ganancia, ¿no es cierto? Dependiendo si tiene saldo deudor o saldo acreedor. En este caso es pérdida, ¿verdad? Y por otro lado tiene que estar el 1.312.500, que es la revalorización del capital propio inicial. Ahí está. Entonces lo único que hice fue reversar, ¿no es cierto? Dar vuelta al asiento para poder eliminar esta corrección monetaria. ¿Ya? Y eso es esos eran todos los ajustes que habían que hacer, que eran 8 ajustes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo el mismo balance, yo no he agregado ninguna columna, y tengo todos estos cambios. Ustedes podrían hacerlo, chiquillos. Si les es más fácil y más orden, para ustedes colocar aquí todos los saldos ajustados. Las cuentas que se eliminaron, cuáles son los saldos ajustados que tienen. Eso no habría ningún problema. Lo pueden hacer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué me falta ahora? De lo que me están pidiendo en el ejercicio, me falta llevarme todos estos valores corregidos y poder presentar un estado de situación financiera clasificado, ya no el balance de 8 columnas, pues si ya no estamos trabajando en PCGA. Espérame un poquito, que quiero sacar esta cuestión. Ahí sí. Entonces, este ejercicio, ¿por qué es bueno? Porque en el fondo vamos repasando dos cosas, la clasificación, ¿no es cierto?, de acuerdo a la FECU, y por otro lado vamos haciendo los ajustes y aplicando al tiro todas las normas que hemos visto hasta la fecha. Bueno, nos falta la NIF 15 y NIF 20, que también podríamos, parece que hay un ejercicio con eso, lo voy a buscar. Entonces separamos, ¿qué me dice mi estado de situación financiera? Es que yo tengo que separar entre activo corriente, no corriente, ¿no es cierto? Y lo mismo hago con los pasivos, pasivo corriente y pasivo no corriente. Los activos corrientes y los pasivos corrientes son los de corto plazo, ¿no es cierto? Los que se van a recibir o pagar en el periodo comercial, que es un año. Y los no corrientes son los que exceden este periodo, ¿no es cierto?, comercial. O productivo, como ustedes le quieran llamar. Entonces, ¿qué tenemos primero? La primera cuenta que aparece en el activo corriente, si ustedes miran la FECU, es el efectivo y el efectivo equivalente. Entonces, ¿qué me voy a llevar aquí al efectivo y al efectivo equivalente? Me suman 33.900.000. El F14 y el F15. Miremos. Entonces, me voy a mirar aquí a mis valores, ¿no es cierto? Mis saldos que tengo. Tengo el depósito a plazo y la cuenta corriente. ¿Por qué el depósito a plazo? Porque se considera efectivo equivalente hasta los 90 días. Por lo tanto, sumo ambos valores y me los traigo acá. Tengo una inversión a 90 días disponible para la venta, está justo en los 90 días, por lo tanto también es considerada efectivo equivalente. Solamente me voy trayendo los datos que tengo adelante, ¿no es cierto?, en el balance, y los tengo que ir clasificando si son corrientes o no corrientes. Tengo arriendos pagados por anticipado, activo corriente. Tengo deudores por venta 350 días, es menos de un año, por lo tanto también es corriente. Tengo la parte, y aquí ya viene un ajuste, activos biológicos corrientes. ¿Dónde están estos? Aquí, en nuestros asientos, ¿no es cierto?, que hicimos. Tenemos nuestros activos biológicos corrientes. Ahí está, 856. Entonces tengo que también traérmelos para acá. Hay otra cuenta haciendo un check, ¿no es cierto?, del balance, que es PPM por recuperar. El PPM por recuperar es el IVA, perdón, el PPM, ¿no es cierto?, que te queda del mes de diciembre. Por lo tanto, también es corto plazo. ¿Por qué? Porque se liquida cuando tú pagas la renta, se hace el saldo del PPM por recuperar. Y tienes, por otro lado, las existencias que también son activos corrientes. ¿Cuántos me suban estos activos corrientes? Ese valor.
Después veo los activos no corrientes. Tengo un nuevo valor de la PPE, 39.820.940. Dice que es esa. Esa es una L60. L60. Aquí. Es este valor, ¿no es cierto? 39.820.940. 39.820. Entonces, se fijan que aquí fue más fácil hacer al tiro el dato. Esto lo podrían hacer así, o podrían hacer las cuentas mayores, como ustedes quieran. Pero la verdad que sí es mucho más sencillo. Entonces, para saber cuánto es finalmente lo que me va a quedar como valor libro en la cuenta de PPE. Entonces, me lo llevo directamente aquí al balance clasificado. La propiedad de inversión, misma cosa, ¿no es cierto? Saco los datos que tengo acá de las propiedades de inversión. Tengo por un lado el aumento, ¿no es cierto?, de la propiedad de inversión. Tengo por otro lado también este aumento de la propiedad de inversión. Tengo una depreciación de la propiedad de inversión. Entonces me llevo todos los datos y me da que la propiedad de inversión tengo 10.209.060. En los intangibles, lo mismo. Ya los intangibles, tengo un reconocimiento del intangible, que lo tenemos acá, pero por otro lado también tenemos una disminución del intangible. Por lo tanto, y una amortización del intangible. Por lo tanto, el valor neto que me da son de 5.114.000. Los activos biológicos no corrientes es la parte, ¿no es cierto?, el diferencial que tenemos aquí, que lo hicimos en el asiento, lo anoto acá. Y sumo, ¿no es cierto?, el no corriente más el corriente y me da mi total de activos. Me voy a la parte de los pasivos. En los pasivos tenemos nuestros acreedores comerciales, que es el valor, ¿no es cierto?, que actualizamos aplicando la NIC 21. Tengo provisiones corrientes, porque acuérdense que dividimos las provisiones en corriente y no corriente, entonces me las traigo para acá. Remuneraciones por pagar, que no hicimos nada, así que llegó el traspaso nomás. Un préstamo del banco, ¿no es cierto?, a 10 meses, que tampoco lo tocamos, pero me lo llevo aquí al pasivo corriente. Un pasivo no corriente, que serían estas provisiones, que son los dos juicios, ¿no es cierto?, que están para el 2019. Tengo bonos a 4 años. Si ustedes se fijaban adelante, los bonos a 4 años es un pasivo, tiene un saldo acreedor, por lo tanto, me lo traigo aquí y son a 4 años, por lo tanto, es no corriente. En el patrimonio, ¿no es cierto?, los datos que me entrega el balance, que tengo un capital de 18, hay una cuenta, y este es dato, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos este cálculo, que es el superávit de revaluación del terreno, que es una cuenta patrimonial. Igual como veíamos, ¿no es cierto?, el superávit de revaluación cuando aplicábamos la APP, entonces hago este y lo coloco, ¿no es cierto?, aquí en el patrimonio. Resultados acumulados, está también el dato, y resultados del ejercicio. Este dato no lo tengo. Aquí cuando yo esté haciendo el estado de situación financiera voy a quedar hasta acá. Para poder sacar este monto, que es el resultado del ejercicio, me tengo que ir aquí. Tengo que hacer primero el estado de resultados. Entonces voy a poder traspasar todos los datos hasta este. Con este, ¿no es cierto?, que el último es donde uno cuadra todo. ¿O no? Te cuadra o no te cuadra. Entonces me voy al estado de resultados. Me dan el dato de los ingresos. La verdad que aquí nosotros no hicimos mucho movimiento. Tengo el dato del costo de venta, por lo tanto saco el margen. Y en los gastos de administración, ¿qué es lo que tengo? 302.400 que me lo dan. Remuneraciones. Aumento. Aquí tengo algo nuevo de lo que nosotros hicimos. Este castigo, ¿no es cierto?, que es la cuenta de resultados del intangible. ¿No es cierto?, que era el software, el valor neto. Por lo tanto, son 4.220.000 que ahí estoy aumentando como un resultado pérdida. Tengo también la diferencia del BNR de la existencia, que también hicimos una pérdida por deterioro. Entonces estoy reconociendo 1.600.000, también moviendo aquí el resultado. Después tenemos gastos de distribución, que en este caso tenemos solamente la publicidad. Gastos financieros son también datos que me dan los gastos bancarios, pero tengo una diferencia de cambio, que es así, ¿no es cierto?, nosotros la acabamos de calcular.
y es por 957. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tenía, ¿no es cierto?, mi valor, mi margen. Esto, ¿no es cierto?, corresponde a la suma de mis gastos de administración, me da 16 millones. Los gastos de distribución es la publicidad, los gastos financieros son los 245, y agrego, ¿no es cierto?, la diferencia de cambio, que son los 957,695, que es también una cuenta de resultado pérdida, porque si nosotros vamos aquí y miramos la diferencia de cambio, ¿no es cierto?, la tengo acá, 107. ¿Y por qué tengo 957? Porque traía un valor esa cuenta. Si miramos qué número dice, dice que es C99 con H29. El H29. H29. Aquí está. Se fijan que ya trae un valor de 850 pérdida. Por lo tanto, esos 850 le aumentamos con el valor que nosotros calculamos como pérdida, como reconocimiento de pérdida por diferencia de cambio 107. Entonces llegamos a los 957. Listo. Y ahí recién tengo el resultado del ejercicio. 26,442,405. Y ahí recién me lo puedo llevar acá. Entonces cuando me lo llevo acá, hago el cuadre y me cuadra perfecto, maravilloso, cosa que nunca pasa en la prueba, sobre todo cuando uno está apurado. Siempre hay un pesito, alguna cosa que anda dando vueltas. Pero hay que ser ordenado. Si aquí la idea es que ustedes puedan ser ordenados. Entonces ahí termino con mi ejercicio completo. Partí desde un PCGA, un balance de 8 columnas, de 2 columnas, pero lo transformé en un balance de 8 columnas. Hago todos los ajustes correspondientes con sus asientos de contabilización, por eso es que es importante y se trató de reforzar el semestre pasado el tema de las contabilizaciones, porque aquí están un poco débiles. Después que ya hice todos mis cálculos, me puedo ir a confeccionar mi estado de situación financiera bajo IFRS y el estado de resultado también bajo IFRS. Y así debería llegar, ¿no es cierto?, y lograr el cuadre perfecto de estos datos. Eso, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Yo sé que tienen que darle una vuelta. Se fijan que anduvimos justo en el tiempo porque este ejercicio es larguito y son largos estos ejercicios. Chiquillos, ¿me escuchan o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, es largo, es como... Hay que ir concentrándose, revisando uno por uno. Lo que quiero proponerles es dejarles un ejercicio que es un poco más corto que este. Está entre el que la profesora le pasó y este otro, está como al medio. Dejárselos para que ustedes, si pueden, yo no les, solamente el que quiera, avanzar, tratar de hacerlo, ¿no es cierto? Y cuando volvamos a juntarnos el martes 21, revisarlo al tiro. ¿Les parece? Les dejo una guía, es más cortito que este, tiene menos cosas, pero hay que resolverlo también de una manera similar. Entonces traten de hacerlo para que lo podamos revisar el 21. ¿Les tinca? Valentina me dice que sí. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, profe. Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Les dejo entonces ese para que uno de todos los días, ¿no es cierto?, digan, ah, no, hoy día ya voy a estudiar un poquito.